¿Qué pasaría si todo lo que se sabe sobre el milenio estuviera completamente equivocado? Pues es una paradoja enorme para empezar. Fíjense en la escena. La humanidad entera ha soñado durante incontables siglos con un periodo de paz perfecta y absoluta. Todos tenemos en la cabeza esa imagen del milenio como una era dorada. Claro. Una era inquebrantable, donde la luz vence de una vez por todas a la oscuridad y pues todo es perfecto. Así es, la utopía definitiva. Exacto. Pero al investigar los textos antiguos más profundos, las escrituras esconden algo sumamente oscuro. Algo casi macabro, de hecho. Sí, justo bajo la superficie. O sea, el concepto mismo del milenio encierra un misterio perturbador que desafía por completo el pensamiento teológico convencional y todo lo que la cultura popular nos ha enseñado. Totalmente. Hay una narrativa oculta ahí. Una narrativa cargada de muchísima tensión, latiendo justo debajo de esa visión de utopía pacífica. Hoy, la misión central es ponernos el traje de investigadores y sumergirnos de lleno en los pasajes más enigmáticos para descubrir la verdad inexplorada. Vamos a investigar la evidencia bíblica. Y, para lograr comprender la verdadera magnitud de este misterio, es absolutamente vital establecer el contexto histórico. Y el literario y lingüístico también. No podemos quedarnos solo con traducciones modernas, ¿verdad? Exactamente. El texto fundacional de esta investigación se encuentra en el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 20. Ajá. Y al examinar los manuscritos en el idioma griego original, la inmensa complejidad de traducir estos términos revela capas de significado que son francamente sorprendentes. Y escalofriantes, muy escalofriantes. No estamos frente a una simple alegoría antigua o un cuento moralista. Esto es prácticamente un informe técnico, muy detallado sobre el destino de Satanás y las fuerzas espirituales que operan actualmente en la sombra. ¡Wow! Hoy descubriremos 5 verdades impactantes sobre la prisión más enigmática de toda la historia registrada. Es un viaje fascinante. Es un viaje de investigación documental que transformará radicalmente las perspectivas que ya estaban establecidas. Para quienes buscan ver los mayores misterios bíblicos revelados con evidencia sólida y sin filtros, este es el lugar correcto. Sin duda alguna. A ver, vamos a desempacar esto. Tenemos el texto de Apocalipsis 20 planteando el escenario para el milenio. Sí. Y nos topamos de frente con la mención explícita de una entidad espiritual máxima siendo sometida por la fuerza. Las implicaciones cósmicas de eso son gigantescas. Son masivas porque establece un precedente de autoridad absoluta. Pero aquí es donde se pone extraño. A ver. Fíjense muy bien en esto, porque esto es lo que la mayoría no sabe. El pasaje pinta una imagen visual sumamente gráfica e inquietante. Sí, describe a un ángel que desciende vertiginosamente del cielo. Exacto, y lleva una gran cadena física en una mano y la llave de algo llamado el abismo en la otra. El objetivo declarado es encadenar al dragón, a la antigua serpiente. Así lo dice el texto literal. Pero a ver, de inmediato surgen interrogantes lógicas que a cualquiera le volaría en la cabeza. ¿Cómo se encadena a un espíritu inmaterial con eslabones literales? Es una gran pregunta. O sea, es como intentar ponerle esposas a una nube o arrestar a la señal del Wi-Fi. Suena completamente ilógico. Es una analogía perfecta. Esa es precisamente la inmensa paradoja deslumbrante que encontramos en Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Ajá. La investigación meticulosa del término griego original arroja una luz invaluable aquí. La palabra utilizada es abismos. Abismos. Exacto. Este vocablo denota una profundidad insondable. O sea, una especie de pozo sin fondo, una prisión de máximo aislamiento y oscuridad total. Qué fuerte. Y la evidencia que respalda la perspectiva de lo que se conoce como premilenialismo, Que, para ponerlo en términos sencillos, es interpretar este periodo del milenio como un futuro literal de 1000 años en la Tierra. exacto, gracias por la aclaración. Esa perspectiva nos indica que esto podría tratarse de un encierro completamente literal y físico. Un exilio forzado. Un exilio forzado absoluto de la faz de la Tierra. Pero esperen, esto significa que si la prisión es un espacio literal y confinante, el adversario no está simplemente inactivo. No para nada. No está en estado de coma o aniquilado. Al contrario, se encuentra plenamente consciente de todo. Está atrapado en una especie de claustrofóbica incubadora de maldad, sufriendo una agonía psicológica constante. Es un nivel de conciencia terrible. Hay que imaginar por un segundo la furia desbordante de ser forzado a actuar como un espectador paralizado, observando a través de un cristal el incesante avance de la paz en el mundo entero durante el milenio, sin poder mover un solo dedo para intervenir. Constituiría una tortura mental absoluta. Es una furia impotente que se acumula, fermenta y se magnifica día tras día
año tras año. ¡Wow! Hablamos de un tormento incalculable para una entidad espiritual cuya existencia y esencia misma radican en la oposición activa y la destrucción constante de la obra divina. Quitarle su capacidad de influir es quitarle su única razón de ser. Está loquísimo pensar en esa psicología del encierro. Y esto nos lleva a nuestra siguiente gran pista en este rompecabezas. Que es igual de fascinante. Vamos a darle la vuelta a esto por completo. Porque en una buena investigación hay que mirar todos los ángulos. Definitivamente. Pero aquí es donde se pone extraño. El texto original revela algo impactante. Existe otra línea de evidencia enorme y paralela que no podemos ignorar. Así es. ¿Qué pasaría si esa prisión sombría descrita en Apocalipsis 20 ya estuviera ocurriendo ahora mismo? Exacto. Operando en completo silencio en este preciso instante de la historia humana. ¡Qué locura! Esa es exactamente la poderosa evidencia central que aportan otras dos perspectivas muy estudiadas en la teología: el amilenialismo y el posmilenialismo. Y ojo, para quienes no tienen un diccionario teológico a la mano, esto básicamente significa ver el milenio no como un periodo de tiempo futuro y literal de 1000 años, Claro. sino como una representación simbólica de la era en la que ya estamos viviendo. Se basa en un análisis intertextual muy agudo. Al contrastar Apocalipsis 20 con otros pasajes clave, como 2 de Corintios 4:4, donde se le identifica claramente como el Dios de este siglo, el paradigma cambia de manera radical. Cambia por completo. En esta visión, la gran cadena y el avisos no serían estructuras de contención de metal físico, serían una restricción divina inquebrantable de su poder y autoridad sobre las naciones. O sea, su capacidad histórica para detener masivamente la expansión global del Evangelio está encadenada. Está limitada de forma contundente. A ver, me toca ser de abogada del diablo un segundo. Adelante. Si Dios tiene el poder absoluto para encadenarlo y frenar su dominio mundial, ¿por qué dejarle esa especie de correa tan larga para que siga causando daño hoy en día? Es una interrogante muy válida. ¿Por qué no simplemente cortarla de una vez por todas? Es una interrogante brillante. La restricción, según esta perspectiva, aplica a su dominio a macroescala, pero no elimina su capacidad de acción individual. Haz de cuenta a nivel micro. Exacto. Piénsalo como un hacker informático al que se le ha bloqueado por completo el acceso para tumbar el servidor principal de la red global. Ajá. Que Satanás sabe perfectamente que su poder de dominio mundial absoluto está severamente restringido en este milenio simbólico. Lo sabe a la perfección. Y al verse contenido e incapaz de frenar el avance principal, adopta una estrategia mucho más siniestra y escurridiza. Esa limitación lo convierte literalmente en un enemigo de guerra de guerrillas. Tal cual, una guerra de guerrillas espiritual. Opera de manera sumamente oportunista, buscando desesperadamente las debilidades y fisuras a nivel individual hoy en día, precisamente porque ya no puede dominar el tablero completo. Exactamente. Es un estado de oportunismo maligno e implacable. Busca infiltrarse para causar el máximo nivel de caos, división y destrucción dentro de los estrechos límites de esa correa espiritual. Lleno de una frustración desbordante. Totalmente, por no poder detener el triunfo general. A lo largo de este milenio, el ataque es sistemáticamente encubierto, silencioso y altamente táctico. Definitivamente un cambio de perspectiva enorme sobre cómo operan las fuerzas oscuras hoy. Es un cambio de paradigma total. Y esto nos lleva al punto más álgido de toda esta expedición textual. Aquí es donde todo culmina. Pero aquí es donde se pone extraño. De verdad, lo que sigue es el giro más dramático de todos. Alcanzamos el punto de quiebre absoluto de la narrativa bíblica. En Apocalipsis 20, específicamente en los versículos del 7 al 9, las Escrituras presentan un giro argumental que desafía absolutamente toda comprensión y toda lógica humana superficial. O sea, rompe con todo. Aparece un mandato divino irrefutable que rompe violentamente con cualquier expectativa de una paz eterna ininterrumpida. Es verdaderamente asombroso e incomprensible. Satanás tiene que ser liberado. Así es. Al llegar a la culminación del milenio, el texto es innegablemente explícito respecto a esta orden divina. A ver, la pregunta estalla por sí sola. ¿Por qué Dios soltaría el mal puro, sin diluir, en un mundo que lleva 1000 años de paz absoluta y armonía perfecta? Es una de las preguntas más difíciles de toda la investigación. Resulta un movimiento completamente chocante. Es como tener un laboratorio impecablemente esterilizado y decidir, a propósito, soltar una gota del virus más letal. La evidencia bíblica es cristalina y sumamente perturbadora en este punto. Los versos narran detalladamente que sale directamente de su antigua prisión con el propósito explícito de seducir y engañar a las naciones ubicadas en los 4 ángulos de la inmensa tierra. ¡Wow! Y aquí está lo aterrador. A pesar de haber experimentado en carne propia una era de utopía, masas enteras de la humanidad se alinean nuevamente con la rebelión cósmica en cuestión de instantes tras escuchar su engaño. Pero esperen, ¿esto significa? Esto lo cambia todo. Todo.
Demuestra de forma desgarradora que proporcionar un ambiente impecable, una estructura social intachable, cero pobreza y una justicia perfecta no transforma de raíz el corazón humano. Es una lección durísima. Es la prueba definitiva y final de la inmensa profundidad de la naturaleza humana caída. Si una rebelión de escala mundial puede florecer inmediatamente después del milenio, la falla estructural siempre estuvo anidada en el interior de la humanidad, no en su entorno. Es el diagnóstico final de la condición humana. Revela de forma irrefutable que sin una redención y una transformación interna completa, el ser humano, incluso habitando en un paraíso prístino y totalmente libre de influencia maligna, es inherentemente susceptible a la corrupción en el instante exacto en que se presenta la oportunidad del engaño. Es impactante. El entorno perfecto no crea corazones perfectos. ¡Qué impacto! Y esto nos lleva a la necesidad de continuar profundizando sin pausa en estas escrituras. Siempre hay más por descubrir. La investigación continúa desvelando secretos impresionantes. La suscripción a este espacio mantiene viva y activa esta búsqueda incesante de misterios bíblicos para quienes desean comprender el texto sagrado de verdad sin filtros superficiales. Pero para entender esto, hay que retroceder a la mente del adversario. Tenemos que meternos en su psicología. Pero aquí es donde se pone extraño. Fíjense en el estado mental de este ser cuando ocurre esto. Observar con detenimiento el oscuro evento descrito como la convocatoria de Gog y Magog en Apocalipsis 20 permite analizar el estado psicológico fracturado de esta entidad. Ajá, a ver, explícanos eso de Gog y Magog. Para contextualizar un poco de forma sencilla, Gog y Magog no se refiere necesariamente a naciones políticas modernas, sino que es un modismo profético. Es un símbolo para hablar de una rebelión global coordinada, desde cada rincón del mapa. Ok, entendido. Al ser liberado repentinamente de esa larga contención del milenio, queda expuesta a una ceguera espiritual profunda y una arrogancia sin ningún tipo de precedentes en la creación. Arrogancia. Muchísima. Él realmente en su fuero interno cree que su gran revancha final tendrá un éxito militar abrumador contra la voluntad divina inamovible. Pero esperen, esto significa que a pesar de que este ser milenario posee siglos y siglos enteros de conocimiento táctico acumulado, milenios de ver fallar estrepitosamente todos sus planes de infiltración. Milenios de comprender la imposibilidad absoluta de vencer al Creador. Exacto. Aún así, su propio e infinito orgullo lo hace marchar ciegamente, movilizando ejércitos masivos, de forma directa hacia una inmensa trampa divina que ya había sido preanunciada en los textos sagrados que él mismo conoce. Es un retrato psicológico sencillamente fascinante y a la vez trágico. Una euforia maligna momentánea y embriagadora nubla por completo cualquier rastro de lógica o de inteligencia estratégica en él. O sea, el clásico villano narcisista. Totalmente. Cree tener el triunfo indiscutible en sus manos al lograr movilizar a esas incontables naciones rebeldes, ignorando deliberada y obstinadamente que todos esos movimientos forman parte integral de una resolución cósmica orquestada desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué ceguera! Es el engañador máximo de la historia, engañándose a sí mismo de la manera más fatal y definitiva posible. Piensa que está escribiendo el final del libro, cuando ya es un personaje atrapado en él. ¡Qué nivel de engaño propio! Y esto nos lleva al gran clímax de toda esta historia. El clímax absoluto. Todo lo que acabamos de decir. Hay más. Y rompe con todos los moldes. Así es. Pero aquí es donde se pone extraño. Adelante. Prepárense, porque el dramático desenlace de esta larguísima historia milenaria subvierte y destroza por completo todo lo que la cultura popular, Hollywood y las novelas de fantasía han enseñado a través de los siglos sobre los grandes enfrentamientos épicos. Claro, la gente espera una película de acción. Sí, tenemos en mente estas gigantescas batallas estilo El Señor de los Anillos. Pero la esperada batalla final, el choque monumental y catastrófico que sigue a las enormes rebeliones y al milenio, ni siquiera es una batalla táctica y prolongada. Todo termina en un solo y deslumbrante instante fugaz. La evidencia escritural culmina con una contundencia implacable en Apocalipsis 20, versículo 10. No existen relatos grandilocuentes de cruentos combates épicos en un cielo oscuro y tormentoso. Nada de eso. No hay despliegues de brillante estrategia militar ni largos duelos de espadas de fuego cruzándose en el horizonte durante años. El texto es sumamente breve, rápido y aplastante. Simplemente cae fuego del cielo consumiendo la inmensa amenaza al instante. ¡Wow! Y el adversario es arrojado de manera fulminante al lago de fuego y azufre. Pero esperen, esto significa que absolutamente toda esa intrincada conspiración global, los ejércitos incalculables marchando desde los confines de la Tierra, todos esos 1000 años de incubar un odio ardiente en la oscuridad del abismo y de planear estrategias aparentemente perfectas, Todo eso se esfuma. todo eso se extingue por completo sin que él pueda siquiera llegar a dar un solo golpe físico efectivo. Ni uno solo. Es como promocionar mundialmente la gran pelea de boxeo del siglo durante 1000 años y que termine con un knockout fulminante en el primer milisegundo del primer asalto. Esa es la descripción perfecta.
La derrota final es absoluta, es instantánea y es totalmente eterna. Y representa la erradicación final de cualquier ilusión humana de simetría o equilibrio de poder entre el bien y el mal. No son, bajo ninguna circunstancia, dos fuerzas equiparables, o el yin y el yang atrapadas en un conflicto interminable e igualado. Claro, no hay empate posible. Es la soberanía divina absoluta, ejecutando, en una fracción de segundo, una sentencia de justicia final inapelable sobre la creación. La disparidad de poderes infinita. Qué forma de cerrar el telón. Y esto nos lleva a hacer un alto para procesar toda esta información. ¿Hay que asimilarlo bien? A ver, vamos a mapear esto. Todo el vasto territorio que hemos recorrido para armar el gran rompecabezas del milenio es gigantesco, y necesitamos ordenarlo. Repasemos los 3 enormes pilares de la evidencia que ha sido desenterrada durante la investigación de hoy. Primero, identificamos y expusimos las 2 grandes realidades en torno a la naturaleza de la cadena. Ajá. Existe la profunda posibilidad textual de un encierro literal y físico durante el milenio que genera una furia inactiva y aislada, o bien una cadena de naturaleza simbólica que restringe eficazmente su poder global en la actualidad mientras se libra una constante guerra de guerrillas. Sí. Y segundo, hemos descubierto la complejísima e intrincada psicología de frustración constante de este ser. Un adversario cuya existencia entera está marcada por el aislamiento absoluto o por tácticas escurridizas encubiertas, siempre operando en posición de inferioridad y oponiéndose desesperadamente a los inquebrantables designios del milenio. Un narcisista engañado por sí mismo. Exactamente. Y tercero, el hallazgo psicológico y sociológico más impactante de todos los textos analizados. El verdadero y profundo propósito divino detrás del acto de soltar al mal en una sociedad utópica perfecta. Una acción que termina desenmascarando de una vez por todas que el problema raíz de la humanidad no es su entorno, sino su propia naturaleza sin redención. Así es. Si aprender y conectar estos enormes secretos bíblicos ha abierto nuevas y fascinantes perspectivas para comprender el gran enigma en torno al milenio, suscribirse y activar la campana de notificaciones asegura no perderse ni un solo detalle de la próxima gran investigación, porque esto apenas comienza. Llegados a la cumbre de este complejo análisis sobre el milenio, la gran pregunta conectora que se impone de forma natural es: ¿qué significa exactamente todo este antiguo y profundo misterio para la vida concreta y diaria hoy en día? Definitivamente una investigación de este calibre no puede, bajo ningún motivo, quedarse flotando únicamente en teorías escatológicas abstractas o en debates académicos cerrados o diagramas en una pizarra. Para nada. Tiene que aterrizar y echar raíces en la realidad diaria y tangible de quienes nos escuchan. O sea, ¿cómo cambia el lunes por la mañana de cualquiera? Y verdaderamente lo hace, aterrizando con un peso espiritual gigantesco. La aplicación para la cotidianidad es sumamente concreta, práctica y sobre todo profundamente liberadora. A ver, explícanos eso de liberadora. Lejos de infundir un terror oscuro sobre el fin del mundo, tener la plena certeza de que el gran enemigo se encuentra operando bajo estrictos límites, operando con una correa, sin importar en absoluto si esa restricción del milenio se interpreta a través de un lente literal o de un marco simbólico, otorga una esperanza fundacional firme a la vida diaria. Te da seguridad. Exacto. La evidencia bíblica se expande conectando admirablemente todas estas impactantes verdades con el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, donde el texto instruye con una claridad casi táctica y militar: resistan al diablo y huirá. O sea, es decir, el implacable adversario que ha sido presentado y analizado a fondo en estas antiguas páginas ya es, a todos los efectos prácticos y legales, un enemigo total y completamente derrotado en la línea temporal divina. Derrotado, totalmente. La vigilancia personal y espiritual es siempre y estrictamente necesaria. La precaución diaria contra esos correos de phishing espirituales de los que hablabas es indudablemente vital. Hay que estar atentos. Cuando ya se tiene el extraordinario privilegio de conocer el desenlace exacto, rápido y victorioso que cierra el gran conflicto de las edades. Es una victoria garantizada. Para ponerle el broche de oro a este intenso recorrido de descubrimiento investigativo, hay que dejar una última inquietante pregunta flotando en el aire para la reflexión profunda de cada persona. A ver. Si la paz perfecta, la justicia inquebrantable, la abundancia y las condiciones de completa utopía experimentadas durante el milenio no fueron suficientes para evitar que masas enteras de la humanidad fueran seducidas y engañadas otra vez al final de los tiempos, ¿qué dice eso realmente sobre nuestra profunda, urgente y desesperada necesidad de recibir redención incondicional el día de hoy antes de cualquier utopía externa? Es una interrogante magistral que sacude hasta los mismos cimientos cualquier tipo de confianza ciega que podamos tener en la mera moralidad humana, en la política perfecta o en nuestra propia capacidad para salvarnos mediante buenas obras. Así es. Dirige la mirada, de manera irremediable, hacia la indispensable intervención y gracia divina para cambiar el corazón. Nuestra expedición documental a través de las Escrituras continúa.
En nuestra próxima inmersión, nos adentraremos para revelar los sobrecogedores misterios del evento culminante que cierra de forma definitiva toda la historia conocida. Va a estar interesantísimo. Si descubrir la verdad oculta y desenmarañar los textos sobre el milenio ha resonado profundamente, es el momento ideal para suscribirse y activar la campana. Nos encantaría leer en los comentarios cuál fue la mayor lección que les sorprendió en la investigación de hoy sobre el milenio. Y por favor, no olviden darle me gusta al video. El próximo episodio revela el juicio final y el gran trono blanco. Esta participación activa de todos nosotros es verdaderamente vital para ayudar a difundir y expandir el conocimiento de estas verdades monumentales. Hasta la próxima investigación.